Dios les bendiga, hermanos. Amén. Mis hermanos, acompáñenme una vez más a Colosenses capítulo 2. Vamos a estar viendo de manera específica los versículos 16 al 23. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 23. Si no encontramos el texto, por favor, nos ponemos de pie para leer su palabra por última ocasión, en reverencia, y leemos la palabra de Dios conscientes de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipulen, no gusten, no toquen, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Padre amado, gracias por una vez más permitirnos estar acá reunidos como iglesia para adorarte, cantarte, tener comunión los unos con los otros y también, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido que en este momento tú nos hables, nos redarguya, nos confronte, nos aliente, nos anime, nos enseñe, Señor, que nuestra fe pueda salir más profunda que como ha venido, Señor, y que aquellos que aún no te conocen hoy puedan ver, Señor, el camino a la salvación. Padre, permíteme predicar con claridad, con denuedo, con autoridad, con pasión, con amor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Se cuenta que Johnny Kerr, o más bien Johnny Kerr, quien fue uno de los entrenadores de la NBA y en particular fue en una ocasión entrenador del equipo de Chicago Bulls, ese famoso equipo que todos recordarán, que se hacían muchas gorras, ¿ustedes se acuerdan de todo eso, no? Bueno, pues él fue uno de los entrenadores de ese equipo y él mismo cuenta un relato interesante que le ocurrió en una ocasión, en un partido contra los Celtics. Y él cuenta lo siguiente, dice él: habíamos perdido 7 juegos seguidos y decidí dar una charla psicológica de ánimos antes del partido contra los Celtics. Así que reunió a su equipo para dar una charla psicológica. Bien, continúa él. Entonces, le dije a Bob Busser que saliera a la cancha y pretendiera que era el mejor anotador de baloncesto que hay. Le dije a Jerry Sloan que pretendiera que era el mejor guardia defensivo. Le dije a Guy Rodgers que pretendiera que podía dirigir una ofensiva mejor que cualquier otro armador. Y le dije a Eric Muller que pretendiera que era el mejor centro del juego, el mejor en rebote, bloqueos y anotación. Perdimos el partido por 17 puntos. Después, yo estaba caminando de un lado a otro en el vestidor tratando de pensar qué decir cuando Eric Muller se me acercó, puso su brazo sobre mis hombros y me dijo: no se preocupe, entrenador, solo pretenda que ganamos. Buenísima historia, ¿no? Pretender, creer que algo es algo, no hace ese algo realidad. Asimismo, pretender que somos cristianos o creer que somos cristianos no nos hace cristianos en realidad. Lo que hace a un cristiano verdaderamente cristiano es su fe y su depósito en Cristo únicamente.
Pero es tan fácil pretender ser cristiano y creernos cristianos. Mucha gente hoy en día en las iglesias, pero más bien las iglesias hoy en día están llenas de mucha gente así, que sinceramente está convencida de que es cristiano. O sea, salen, yo soy el mejor en esto, como esta gente al juego, pues ellos salen a la vida, yo soy un cristiano. Y se lo creen y genuinamente están convencidos de que lo son. Van a la iglesia, leen la Biblia, oran, asisten a su iglesia comprometidos, sirven. Todo lo que hace un cristiano, ellos lo hacen. Pero en realidad están más perdidos que el peor impío del mundo. Y digo más porque aquel sabe que está perdido, pero él te cree que está salvo y está perdido. Está en una condición peor que aquellos. Eso es horrible, hermano. Eso es una horrible noticia que para nosotros nos debería de poner a todos en alerta y preguntarnos y examinarnos: ¿soy yo un verdadero cristiano? Y usted sabe cuál es muchas veces la razón por la que esta gente cree que son cristianos: porque hacen cosas de cristianos. Y allí está el ADN de la religiosidad, el ADN del legalismo, el ADN de la falsa o del falso cristianismo. Y es esto: porque hago cosas, soy cristiano. Cuando en verdad todos sabemos que lo que hace una persona cristiana no es lo que tú haces, sino lo que Cristo hizo. Ahora, hermanos, Pablo precisamente está preocupado porque la iglesia de los Colosas estaba, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, en diferentes domingos, estaba siendo atacado por diferentes grupos que venían a proponerles enseñanzas que precisamente los iban a desviar de Cristo y poner sus ojos en lo que ellos podían hacer. Y fíjense cómo Pablo advierte de manera directa contra el legalismo en el versículo 16, cuando dice: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiestas, o luna nueva, o día de reposo. El apóstol está identificando a un grupo de personas que estaban acercándose a los colosenses y se estaban constituyendo en árbitros de la verdad, y le decían a los colosenses: usted no es cristiano, o usted sí es cristiano. Y la base sobre la que ellos fundamentaban sus preceptos, o más bien sobre la cual fundamentaban sus palabras, eran: tú no estás guardando tal día de reposo, o tú no estás celebrando tales fiestas, o tú no estás comiendo como se debería de comer, o estás comiendo lo que no se debería de comer. Por eso Pablo dice que nadie lo juzgue con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Pablo dice: estos son preceptos de hombre. Versículo 20: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿cómo o por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Y entonces dice, versículo 22, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanza de los hombres. Y Pablo dice: estos son preceptos y enseñanza de hombres. Estas no son cosas que mandó Dios, sino cosas que hombres les están diciendo a ustedes que ustedes tienen que hacerlas, y si no, no son cristianos. Que ustedes no pueden comer esto, que ustedes sí tienen que comer tal cosa, que ustedes no pueden vestir así, que ustedes tienen que vestir así, que ustedes tienen que celebrar tal fiesta, que ustedes no pueden celebrar tal fiesta, que ustedes tienen que guardar el sábado, si no tienen que guardar el sábado. Entonces, sobre esta base esta gente estaba juzgando a los colosenses y diciéndoles que eran o no eran creyentes. Así que Pablo les exhorta que no permitan que estos hombres se constituyan en jueces de ellos en base a estas cosas. Y luego le dice en el versículo 17: cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Aquí debemos ver que algo interesante, y es que si tomamos en cuenta el uso del lenguaje que Pablo está haciendo aquí, sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo, sombra, cuerpo. Este lenguaje que Pablo está haciendo aquí es un lenguaje que se utiliza en otras partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, para referirse a prácticas del Antiguo Testamento que, como dice Pablo en el versículo 22,
cosas que estaban destinadas a perecer con el uso. Entonces, prácticas del Antiguo Testamento que estaban destinadas a perecer cuando llegara Cristo. Hablar de sombra y cuerpo, eso era la forma en que el Nuevo Testamento se refería a prácticas que ya habían llegado, habían sido consumadas en Cristo, y que el pueblo de Dios ya no tenía que continuar haciendo. Además de que Pablo no va a utilizar ese lenguaje para hablar de prácticas paganas. Las prácticas paganas no pueden ser sombras o contornos de Cristo, que es el cuerpo. Eso no tiene sentido. Las prácticas paganas están totalmente divorciadas. Pero las prácticas judías del Antiguo Testamento sí que eran algo previo o un preludio a Cristo. Por tanto, hermanos, esto significa que el grupo que estamos hablando aquí son los judaizantes. Pablo está tratando con aquellas personas que habían aceptado a Cristo, pero que entendían que aún, además de Cristo, tú tenías que seguir guardando aquellas cosas que Dios había ordenado a Israel en el Antiguo Testamento. Y Pablo ya tiene experiencia lidiando con esta gente, porque desde Hechos capítulo 15, muy temprano en el ministerio de Pablo, esta es la primera iglesia en la que Pablo comienza a servir, la iglesia de Antioquía, y muy temprano en su ministerio ya Pablo ha tenido que comenzar a lidiar con estas personas. En Hechos capítulo 15 leemos que dice en el versículo 1 y 2, algunos que llegaron a Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces Pablo tuvo que entrar en un debate con esta gente. Y esto al final llevó a que tuvieron que ir a Jerusalén a terminar de discutir el tema. Desde muy temprano en el ministerio de Pablo, ya Pablo tiene que estar lidiando con ellos. A los Gálatas les escribe aquella carta que es básicamente lo mismo. Una carta completa corrigiendo a los Gálatas por dejarse arrastrar, porque en el caso de los colosenses todavía no se han dejado arrastrar, pero en el caso de los Gálatas ya se habían dejado seducir. Y Pablo los confronta. No, los judaizantes están errados. ¿Por qué están errados los judaizantes? ¿Cuál es el problema de que un cristiano todavía tenga que seguir cosas del Antiguo Testamento, guardar el día de reposo y todas estas cosas? Esto es importante, hermano, porque todavía hoy en día encontramos grupos cristianos que entienden que hay que guardar el sábado, el día de reposo, y nada más no son los adventistas. Lo he dicho en varias ocasiones, hay por ahí, y usted lo puede investigar, bautistas del séptimo día, que entienden que hay que guardar el sábado. Pentecostales del séptimo día, que entienden que hay que guardar el sábado. Pero también hay otros que también entienden que además del sábado, las reglas alimenticias o dietéticas del Antiguo Testamento hay que seguirlas. Que el cristiano no puede comer cerdo, que el cristiano no debería comer morcilla, que el cristiano no debería de comer esto o beber aquello. Todavía hoy los hay. O que el cristiano tiene que vestir de esta o esta forma, o que el cristiano tiene que celebrar esta o aquella cosa. Usted va a encontrar muchos grupos hoy en día, y lo que hacen es decirte, sí, tú tienes que tener a Cristo, pero tú también necesitas guardar estas cosas, porque estas son leyes eternas que Dios dejó en su palabra, y el Antiguo Testamento no fue abolido, sino cumplido, pero también nosotros tenemos que, al igual que Cristo, cumplirlo. Si este engaño tiene a mucha gente atrapada en una esclavitud, como Pablo bien nos dice aquí en Colosenses. Por eso yo no quería simplemente pasar al capítulo 3 sin mencionar este punto acá, porque este es un gran peligro que la iglesia cristiana enfrenta hoy en día. Mucha gente que todavía está enfrentando no solo grupos así, sino que nosotros mismos nos inventamos otras reglas, como veremos ahorita, y las agregamos y decimos Cristo más esto, si no, no era cristiano. Entonces, ¿cuál es el problema que un cristiano practique esta cosa? Bueno, Pablo dice en el versículo 17 que estas cosas son solo sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Hermanos, cuando usted ve una sombra, imagínense, para que usted trate de entender la imagen de Pablo y el autor de los Hebreos también utiliza la misma expresión, sombra y cuerpo, para que usted pueda entender la imagen. Imagínese que usted está sentado en un lugar y ahí hay una pared, ¿verdad? Y entonces de repente usted ve en la pared, que termina aquí, que viene una sombra.
¿Qué le dice esa sombra? Que atrás viene una gente, ¿verdad? Porque la sombra anuncia la presencia de alguien en este caso. Esta es la idea de Pablo. Todas estas leyes del Antiguo Testamento eran sombras que anunciaban la llegada de Cristo, que es el cuerpo. Él es ya la forma en sí misma. Aquellas cosas simplemente anunciaban algo. Cuando usted ve una sombra, usted sabe que viene alguien, pero usted no puede darle un beso a la sombra, usted no puede abrazar la sombra, usted no puede saludar la sombra ni hablar con la sombra. Usted puede hablar, abrazar y besar a la persona que llega. Esta era la idea de todas estas reglas del Antiguo Testamento: crear la expectativa, pero ella en sí misma no puedo abrazarla, besarla, tocarla. Ella en sí misma lo único que hace es crear la expectativa para que llegue el cuerpo. Ahora imagínese a alguien que está viendo la sombra, todavía no ha visto el cuerpo. La idea es que se alegre. ¡Wow! Mira, ya viene, qué bueno. Pero una vez llegó la persona, no tiene sentido que yo me ponga todavía a seguir mirando la sombra, relacionándome con la sombra, porque ya llegó el cuerpo. Y esta es la idea de todo esto. Cuando Pablo dice estas cosas eran sombras de lo que ha de venir, pero Cristo es el cuerpo, ya vino, ya Cristo consumó todo eso. Entonces, vamos a verlo por parte, de qué manera estas cosas eran sombras de Cristo. En primer lugar, Pablo habla de las leyes alimenticias, porque dice que no permita que esta gente sean jueces de nosotros en base a comida o bebida. Entonces, estas leyes alimenticias las encontramos, no las vamos a leer ahora, la leen en su casa como tarea, pero usted la puede leer detalladamente en Levítico capítulo 11. Ahí usted va a encontrar toda esta cuestión de los animales puros e impuros. Esta cuestión de los animales puros e impuros ha generado que mucha gente se equivoque o malinterprete o confunda lo que esto quiere decir, y comencemos a tratar de clasificar los animales. ¿Por qué son impuros? ¿Por qué son puros? Lo que pasa es que lo que tienen estas características son puros, y a veces como que tiene cierto sentido hasta que viene un animal y te rompe las reglas. No cae. Entonces lo que pasa es que lo que tienen estas características, luego viene otro animal, te rompe las reglas, no cae. Entonces es complicadísimo poder clasificar por qué son puros e impuros. ¿Usted sabe por qué esto es complicado? Porque Dios no lo clasificó en base a características per se. No es el animal el que es puro o impuro. Estos animales o estos alimentos, incluso vasijas que si tiene barro y con otra cosa, ya eso era impuro. No. Estas cosas en sí no eran impuras o puras. Se convertían en impuro o puro en la prohibición como tal, porque lo que Dios quería era: yo quiero que ustedes, cuando dejen de comer esto, recuerden que ustedes se están separando. Y lo vamos a ver con más detalle ahora. Pero estas cosas en sí no son impuras. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, siempre dijo que era bueno en gran manera. Fue el hombre el que cayó en pecado y se corrompió. Luego el mundo quedó bajo maldición, en el sentido que quedó bajo los efectos nocivos del pecado del hombre. Pero el mundo en sí no se contamina de pecado, porque no es moral. Solo el hombre tiene moral. La creación en sí no es pura ni impura, es buena y ya. De hecho, Pablo lo dice en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5. Dice: estos prohibirán, hablando de gente que viene con los mismos grupos que vemos en Colosenses, estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios nos ha creado, para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia. Hasta la morcilla, hermano. ¿Te entiende? Nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. La creación es buena, dice: todo lo creado por Dios es bueno. Simplemente, o sea, esto de que era impuro no era que el animal en sí, sino que se constituía en impuro o puro en cuanto a la prohibición, porque Dios decía: no lo puedes comer. Ya, para mí era impuro, pero no el animal, sino por la prohibición como tal. Ahora, ¿por qué Dios le prohibió a Israel comerlo si no eran impuros como tal? ¿Por qué se lo constituyen impuro? Esta es la buena pregunta que tenemos que hacer.
Y aquí la respuesta la encontramos en el mismo Levítico 11, versículo 44 al 45. Levítico 11, 44 al 45. Dice: porque yo soy el Señor su Dios, o Jehová tu Dios. Por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Esa fue la razón de la prohibición de estos alimentos. Dios lo que quiere decirle es: yo quiero que ustedes dejen de comer estas cosas, no porque ellas son malas en sí, sino porque yo quiero que ustedes sean un pueblo que se consagró para mí, que se separó para mí. La palabra santo y consagrarse vienen del mismo origen en hebreo, y esta palabra hace referencia no tanto a la pureza moral como nosotros solemos verla. Bien, nosotros cuando pensamos la palabra santo, regularmente pensamos en algo que no tiene pecado, y eso está incluido ahí, ¿verdad? Pensamos en pureza moral, eso está incluido en el término, pero su significado más fuerte no es ni siquiera la pureza moral, sino más bien la separación y consagración, es decir, la dedicación total del servicio a Dios. Entonces, cuando Dios dice conságrense y sean santos, en el Levítico 8, 44, 45, lo que está diciendo es: dedíquense a mí por completo, sepárense de ese mundo y toda su corrupción moral y pecado, y esa cosmovisión pecaminosa bajo el dominio de Satanás. Sepárense de todo eso y dedíquense a mí por completo. Este es el llamado, y esta es la razón por la que hizo estas prohibiciones. Reitero, ya lo vimos en diferentes pasajes, no eran malos los alimentos en sí, sino más bien la prohibición surge para generar un pueblo distinto. Dios quiere que tengan algo visual que les recuerde eso. Así que cada vez que Israel se sentara a comer, al tener que hacer esta clasificación, tenía un recordatorio de ese llamado. Quiero que ustedes recuerden que ustedes viven para mí. Ustedes no son igual que el mundo. El mundo come de todo, pero ustedes no lo van a hacer. Bien, pero eso era porque quería que ellos tuviesen algo visual que les recordara su llamado particular, y que nos recordara que ellos, como pueblo de Dios, al dedicarse a Él, estaban invitados a que otros pueblos, viendo un pueblo distinto, pudiesen interesarse por el Dios de Israel. La idea de Dios no era tanto que el pueblo de Dios se distanciara de los demás en cuanto a que no tengamos ningún tipo de contacto. Esa no era tanto la idea. La idea más bien era que no se contaminaran del pecado, que no se dejaran influenciar por los demás, y que ellos fueran un pueblo dedicado a Dios por completo, alejándose del pecado, consagrándose para Él, y así los demás pueblos, en vez de ser ellos influenciados por los pueblos ser influenciados por ellos. Pero lo que resultó no fue eso. Debido al pecado del hombre, Israel, ¿qué hizo? Comenzó a entender las cosas totalmente diferentes. Ok, comer o no comer es que el animal es puro o impuro, cuando ya vimos que Dios corrige que no. Pero ellos así lo comenzaron a ver. El animal es lo que es impuro o es puro. Comerlo me hace impuro, y no comerlo me hace puro. Comenzaron a entender entonces que hacer o no hacer esta cosa lo podía hacer a ellos más santos, y entonces se comenzaron a llenar de orgullo en base a si guardaban o no guardaban aquellas cosas. Pero también en cuanto al pueblo, que el rol de ellos es ser diferente para ser sal y luz, comenzaron a entenderlo como superioridad racial. Estamos por encima de los demás pueblos, somos más importantes que los demás pueblos. Y ahí vimos ya la historia de Jonás, todos conocemos. Ese Jonás representa el espíritu de Israel, esa mentalidad de solo nosotros podemos ser perdonados por Dios, ningún otro. Todo lo perdieron de vista, todo lo que Dios quería que ellos hicieran, lo perdieron de vista. La idea era más que estos alimentos les recordasen una gran verdad. Ustedes necesitan dedicarse a mí por completo, separarse del pecado para mí. Y al hacer eso, entonces Israel iba a recordar algo muy importante. No importa lo que yo coma o deje de comer, sigo siendo pecador. No importa cuánto yo me intento apartar, sigo siendo un pecador. El pecado está dentro de mí. Necesito a alguien que venga y me ayude. Por eso Cristo dijo en Mateo 7,
versículos 18 al 19. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento? ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre, hablando de la comida, no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, o sea, va a la letrina, dice en otro texto y otra traducción. Jesús declaró así limpio todos los alimentos. Esto lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. ¿Y qué es lo que está diciendo la Biblia aquí? No es lo que entra lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón del hombre. El problema que Israel al comer iba a tener que ver esto y recordar esto. Esa era la idea, esa era la sombra. Tu problema está en tu corazón y necesitas alguien que te transforme desde adentro para afuera, y ese viene a ser nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo llega, entonces, que es el cuerpo, la esencia de aquella sombra, Cristo entonces se constituye en aquel que muere por nuestros pecados, nos recibe a nosotros al morir por nuestros pecados como justos delante de Dios, y por eso su iglesia es llamada santa, sea como sea. Pablo corrige el pecado grotesco a los corintios, pero le dice a los santos de Dios, y así a cada una de las cartas nos llama el pueblo de Dios santo, a pesar de lo que somos y de nuestros pecados, porque Cristo ya pagó por todo y somos santos, separados, dedicados para Él. Gracias a Cristo, lo que Israel no podía lograr, Cristo lo logró por nosotros. Pero también Cristo elimina ese distanciamiento que Israel creó con aquello. Cristo viene y lo rompe. Permítame leerle este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Recuerden que esta es una versión que yo no recomiendo para el día a día, pero que de vez en cuando, si usted quiere entender bien un pasaje como en forma sencilla, te lo recomiendo. Nueva Traducción Viviente. Voy a leer el capítulo 2 de Efesios, versículo 14 al 19. Dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas, todo ese sistema que distinguía a Israel. Todo eso se acabó. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo le trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, miembros de la familia de Dios. Ya se acabó esto. Entonces, ahora toda esa ley alimenticia que tenían un propósito, Cristo la cumple, derriba la división que esa ley alimenticia creaban, porque eran para distinguir a Israel de otras naciones. Entonces ya todo eso no tiene sentido. Todas estas cosas, Cristo no abrogó la ley, sino que la cumplió. Él era la sombra. Perdón, Él es el cuerpo de la sombra. Estas cosas eran la sombra, Él es el cuerpo. Llegó, se acabó. Ellas tenían un propósito, apuntar a Cristo. Y Cristo llega y ya se cumplió su propósito. Por eso que Pablo dice en el versículo 22 que estas cosas, versículo 22, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, y en Cristo era que iban a perecer. Cristo es quien le da fin a todas estas cosas. Ahora, hermanos, hemos visto ya las leyes alimenticias, las leyes dietéticas, pero ¿qué tal con los días festivos o las lunas nuevas, que Pablo menciona también? Porque él dice: nadie se constituye en juez de ustedes con respecto a comida o bebida. Eso lo vimos. Ahora, en cuanto a días de fiestas o luna nueva o día de reposo, ¿qué tal con estas festividades? ¿Por qué estas cosas no se pueden utilizar para decir que una persona es o no es cristiana? ¿Dónde quedan ellas? ¿Cómo ellas son sombra de Cristo y Cristo las cumple? Es interesante, Pablo menciona 3 festividades aquí, ¿verdad? La fiesta, lunas nuevas y días de reposo. La fiesta se refiere a esas celebraciones anuales que Dios estableció para Israel,
Pascua, pan sin levadura, primicia, Pentecostés, trompetas, día de expiación, tabernáculos y otras. Esas fiestas, todo se hecho cuando Israel o en la Biblia usted oye hablar de las fiestas, las festividades, se refieren a estas festividades anuales. Luego Pablo dice las lunas nuevas. Estas se refieren a una celebración que se hacía todos los meses. La luna nueva en el calendario hebreo marca el inicio de cada mes. Y el inicio de cada mes había una festividad en la cual se ofrecían sacrificios. Y esta es la luna nueva. ¿Okay? Por eso usted lo lee tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que se habla de las lunas nuevas. Y luego dice día de reposo. Esta se refiere a la celebración semanal, ¿verdad? El día de reposo. Tenemos celebraciones anuales, mensuales y semanales. El pueblo de Israel tenía todas estas celebraciones que Dios instituyó, no que ellos inventaron, que Dios instituyó para que el pueblo constantemente tuviese un recordatorio, una sombra apuntando hacia Cristo, como dije. Ahora, ¿en qué forma ellas eran una sombra? Todas estas fiestas, y esto es algo interesante, lo pueden buscar, en todas ellas había que ofrecer alguna especie de sacrificio, animal, de alimentos, lo que sea. Para alguna especie de sacrificio. Todas ellas estaban asociadas con sacrificios. Ahora, estos sacrificios, dice Hebreos, ya no son necesarios. Acompáñenme ahora a Hebreos capítulo 9. Quiero que vayan conmigo ahí, pero vamos a ver varios versículos del 9 y del capítulo 10. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 28. Lo siguiente: porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. O sea, Cristo no entró al tabernáculo de los hombres, hecho por los hombres, que representaba el verdadero, no, entró al tabernáculo mismo, al cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, es en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente lo esperan. En palabras sencillas, el autor de los Hebreos dice, todas estas cosas del Antiguo Testamento, el tabernáculo, si usted lee el capítulo 9, va a ver que él está hablando de eso, de cómo era el tabernáculo y lo demás. El tabernáculo se ofrecía en sacrificio tanto en los atrios como en el lugar santo, el lugar santísimo. Y el lugar santísimo solamente puede entrar el sumo sacerdote una vez al año. De todo esto le habla en el capítulo 9. Pero ahora te está diciendo, Cristo es aquel que entró no a este tabernáculo terrenal que representaba algo, sino a la presencia misma de Dios en el cielo mismo, ofrecerse y hacerlo una vez y para siempre. No como los sumos sacerdotes que tenían que hacerlo cada año, y luego en los años que eran mucho más continuos. Capítulo 10, versículo 1 al 4. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, venga otra vez el lenguaje de sombra y cuerpo, solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de la cosa, no el cuerpo, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a lo que se acercan. Estos sacrificios no podían perdonarnos, ni santificarnos, ni limpiarnos del pecado. Versículo 2. De otra manera no habrían cesado de ofrecerse ya, cesado de ofrecerse ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado años tras año, porque es imposible que la sangre de toro y de machos cabríos quite los pecados. Entonces, este era el propósito de esas fiestas, recordarle al pueblo, ustedes son pecadores. Cada vez que había que los sábados reunirse y hacer cualquier cosa, recordábamos algo, entre ellos, que somos pecadores. El sábado no recuerda algo más, lo veremos más adelante. Pero cada vez que tenían que ir a una de esas festividades y ofrecer sacrificios, recordaban algo: somos pecadores y alguien tiene que tomar nuestro lugar, alguien tiene que morir por nosotros. Ahora, estos corderos
Todo esto era sombra, porque estos corderos no podían realmente representarnos. Esos corderos realmente no podían tomar nuestro castigo, porque ellos no eran hombres, eran corderos. Pero ningún otro hombre, como el sumo sacerdote, podía verdaderamente representarnos, debido a que él también tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo, por sus propios pecados. Entonces llega Cristo y dice: en mí se cumple todo esto. Yo soy el cordero inmolado, aquel que es verdaderamente hombre y por lo tanto represento a la humanidad de manera federal, es decir, a todos en forma global, y los representa. Pero también yo soy sin pecado, por lo tanto no tengo que ofrecer sacrificio por mí mismo, yo voy a pagar por ustedes. Y en tercer lugar, soy verdaderamente Dios y por lo tanto puedo recibir el sacrificio una vez y para siempre, no una y otra vez, porque puedo también entrar al verdadero tabernáculo al cual ningún hombre puede entrar y allí ofrecer ese sacrificio. Él es la sombra, él es el cuerpo al que apuntaban todas estas sombras. Él es la forma en sí y Él pone fin a todos estos sacrificios. Por lo tanto, Pascua, día de expiación, todas las fiestas de tabernáculo, Pentecostés, todas esas celebraciones, el pueblo de Dios cristiano hoy en día no tiene que guardarlo, porque ya Cristo cumplió el propósito que ellas tenían, era recordar algo y ya Cristo lo hizo. Por eso, cuando nosotros intentamos guardar esas cosas, dice Pablo en Gálatas 2:29, lo que estaríamos haciendo es anulando la gracia de Cristo, menospreciando la gracia de Cristo. Dice Gálatas 2:29, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. No voy a hacer nula la gracia de Dios, no puedo practicar esta cosa. Esto sería yo menospreciar lo que Cristo hizo por mí. Esto sería, como dije ahorita, darle un beso y abrazar la sombra cuando ya llegó el cuerpo al que esa sombra apunta. Es ilógico, es absurdo y es menospreciar el cuerpo. Estas son cosas ya elementales. Tuvieron su función en algún tiempo, antes de Cristo, pero ya pasamos de ahí. Estamos en otro nivel del proceso de redención. Por eso Pablo dice en el versículo 20 y 21 de nuestro texto de hoy, Colosenses 2, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no juzgues, no toques? Ya, que son principios elementales, quedaron atrás. O como dicen Gálatas, son débiles, inútiles y elementales. Gálatas 9:4, 9 al 11. Ahora, falta un último punto por ver, que es el más debatido hoy en día: el sábado. ¿Debe el cristiano guardar o no el sábado? Yo creo que se responde con lo que hemos dicho hasta ahora, pero aún así, por ser especial, permítanme agregar unas cositas con respecto al sábado. El sábado hay que verlo en el contexto en el que fue dado. Cada vez que Dios hizo un pacto con el hombre, utilizó una señal de recordatorio del pacto. Hizo un pacto con el hombre, la humanidad, a través de Noé. ¿Y cuál fue el recordatorio? El arco iris, que nos recuerda ese pacto. Luego hizo un pacto con Abraham y estableció otra señal de recordatorio, que es la circuncisión. Ahora, luego hizo un pacto con Israel en Sinaí y estableció un pacto, y la señal de ese pacto fue el sábado. Ahora quiero que lo lean conmigo, Éxodo 31, versículos 16 al 17. Éxodo 31, 16 al 17. Dice: los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Luego lo de pacto perpetuo lo veremos ahora. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre. Pues en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. Pero dice, es una señal entre yo e Israel. Esto es la señal del pacto, como en el matrimonio, el anillo, la señal del pacto matrimonial. La señal del pacto de Dios con Israel era el sábado. Ahora, el Nuevo Testamento, de manera muy clara, dice que nosotros ya no estamos bajo ese pacto. Dice que cuando habla de pacto perpetuo, o ¿verdad?, como señal perpetua, es perpetua o para siempre mientras tuviera vida ese pacto. Pero ese pacto, de acuerdo con Hebreos, ya también terminó. Dice Hebreos 8, versículos 6 al 7.
Pero ahora Jesús, habiendo obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, o sea, el pacto con Israel, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. No habría necesidad del segundo. Pero Dios hizo ese pacto con Israel de manera defectuosa, por así decirlo, en el sentido de incompleto, a propósito. Porque cada una de estas cosas estaban preparadas para apuntar a una necesidad del mejor pacto que venía en Cristo. Todo esto era parte intencional de Dios, guiando y apuntando todo hacia Cristo. Por eso es que Cristo es el comienzo, el medio y el fin de la palabra de Dios. Usted entiende la palabra de Dios a la luz de Cristo, porque toda ella está apuntando a Cristo. Y toda ella tiene que ver con Cristo. Y esos pactos tienen ese propósito. Y en el capítulo 8 de Hebreos, versículo 13 dice: cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Y Hebreos 9:15 dice: por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí me encanta este versículo, porque significa que todos los santos y los hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento no fueron salvos por sacrificios de corderos, no fueron salvos por guardar la ley, no fueron salvos por nada de eso. Todos ellos fueron salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz, que murió tanto por ellos como por nosotros. Dios guardó todo esto hasta que llegara Cristo, y entonces se lo cargó a Cristo. Así que, hermano, el sábado es una señal de un pacto que apuntaba a Cristo. ¿Y de qué manera esto apuntaba a Cristo? Al reposo eterno en Cristo. Dice Hebreos 4, 9 y 10: queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Yo les exhorto a leerlo en su casa con contexto para que usted vea que habla del sábado. Pero queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de la suya. Y en el contexto, este texto está diciendo que queda un reposo para el pueblo de Dios, y este reposo es el reposo eterno en Cristo. Y a eso es que apuntaba todo esto. Todo esto estaba siempre apuntando hacia Cristo, hacia Cristo, hacia Cristo, hacia Cristo. Sombra de lo que había de venir para el cuerpo de Cristo. Por eso que Pablo dice: no dejen que nadie lo juzgue en base a comida o bebida, día de fiesta o luna nueva, o día de reposo. Él es el que lo dice de manera tan tajante y clara. Y él es el que dice todas estas cosas eran sombra de lo que había de venir. Y el cuerpo de Cristo, es Pablo que lo dice, no yo. Desde Pablo está diciendo ya, como pueblo de Dios, nosotros no debemos guardar ninguna de estas cosas. Ahora, hermanos, yo quiero tocar como punto final, en conclusión, algunas aplicaciones. Porque uno escucha todo esto y dice: wow, cuánta teología, wow, ¿y con qué se come eso? ¿Yo qué hago con eso en el día a día? Además de que tenemos que guardarnos de las influencias de quienes nos quieren venir a decir que hay que hacer estas cosas, lo cual yo creo que estamos claros todos. Además de eso, hermano, debemos cuidarnos de muchos otros movimientos que quizás no nos van a decir día de fiesta, luna nueva, día de reposo, pero sí van a utilizar el mismo mecanismo para llevarnos al yugo y apartarnos de Cristo. Entonces, como punto final, yo quisiera invitarlo a que usted se guarde de cualquier creencia que tenga estas tres características. Característica número 1: cualquier ideología, creencia, mentira, prédica, lo que sea que usted escuche, que lo quiera llevar a que usted juzgue, excluya o descalifique a otro como cristiano en base a criterios arbitrarios y humanos. Si alguien quiere venir a poner una enseñanza arbitraria y humana que salió de ellos y a imponerla como algo necesario para usted ser cristiano, huya de ahí. Ahora, que yo voy a decir algo: nadie sale con esto así a la clara. Estas cosas se dan a veces de manera muy sutil. Por ejemplo, alguien puede venir y decir, un pastor incluso: hermano, vamos a suponer que aquí nosotros escuchemos que algunos jóvenes estén de novio y nosotros digamos: aquí
Los novios nunca pueden estar solos. Eso es una muy buena recomendación de un sabio consejo. Pero que yo diga, novios que yo encuentre que estén solos en un lugar, novios que nosotros lo vamos a poner en disciplina porque no son cristianos. Eso, ya yo me estoy yendo lejos de las escrituras. Y estoy volviendo un dogma, una regla necesaria para ser cristiano o para excluir a alguien de cristianismo. Eso no lo mandó Dios, eso me lo estoy inventando yo. Pero es bueno, es saludable, sí, es muy bueno y saludable, pero como consejo, como exhortación, como acto de sabiduría, no como demanda escritural. Porque lo que la escritura manda es que no pueden fornicar, pero que estén solo sentados en un lugar, eso no es pecado en sí mismo. Pero yo queriendo protegerlo del otro pecado, le digo, no hagan esto, como consejo está bien, pero si lo impongo como ley, estoy convirtiendo en ley divina un precepto humano. Entonces tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros tenemos otros criterios como eso. Si la gente no viste de esta forma, no es cristiana. Si la gente no usa esto, no es cristiano. Si la gente come esto, no es cristiano. Si la gente bebe aquello, no es cristiano. Nos inventamos un sinnúmero de reglas para nosotros descalificar y decir que alguien es o no es cristiano en base a esos criterios inventados por nosotros, no que lo haya puesto Dios. Entonces, huyamos de ese tipo de movimientos. Recordemos que la obediencia a la ley no nos puede salvar, solo Cristo. Cristo es quien nos salva. Obedecemos luego porque Él puso en nosotros una nueva naturaleza, un nuevo deseo, le amamos, le correspondemos, queremos parecernos a Él, pero no para ser salvos o aceptados, porque somos salvos y aceptados por lo que hizo Cristo. Así que, hermano, no nos dejemos arrastrar. Ese tipo de enseñanza nos gustan. No haga esto, no haga aquello. Increíblemente, aunque nos esclavizan, nos encantan. ¿Ustedes saben por qué? Porque tenemos control. Si yo hago tal cosa, entonces ya yo soy un cristiano más comprometido. Y nos sentimos superiores cuando tenemos que dejar de hacer ciertas cosas. No sé como los demás que andan en eso. Yo no hago esas cosas. Y nos sentimos que estamos por encima de otros y podemos juzgar a otros. Eso es atractivo para el pecado, para el orgullo humano. Pero eso no nos hace bien a nuestra alma. Nosotros necesitamos a Cristo. Pero también, hermanos, huya de cualquier filosofía que sustituya la batalla real contra el pecado con artificiales batallas de ascetismo. A veces nosotros confundimos la consecuencia con la causa. Por ejemplo, vemos a una persona muy piadosa, un hombre o una mujer verdaderamente de Dios, que nosotros decimos, no, en verdad es un cristiano y en verdad lo es. Y nosotros lo vemos y esa persona vemos que, no, yo no uso redes sociales porque así yo utilizo ese tiempo para leer la Biblia. Qué bueno. Miren, yo no veo televisión porque así yo uso ese tiempo para leer la Biblia. Qué bien. Y tú entonces dices, pues ahí está la clave. Para yo ser piadoso, lo que tengo que hacer es dejar de ver televisión y dejar de tener redes sociales para leer la Biblia. No necesariamente. Estamos tomando la consecuencia como que esa es la causa. Pero lo que pasó aquí fue al revés. Es que esta persona, por ser piadosa, llamar al Señor y querer estudiar más las Escrituras, decidió sacrificar cosas que no son necesariamente pecados, pero él quiso dejar de hacerlas para aprovechar mejor el tiempo. Pero yo tomo sus consecuencias y las convierto en la causa. Esto es un gran problema. Entonces, muchas religiones les encanta basarse en esto y entonces nosotros no estamos batallando con el pecado en sí, sino con reglas y normas. Y haz esto, no hagas esto aquí. Pero no es el pecado en sí lo que estamos enfocados, sino en normas vacías y estamos dando golpes al aire. No estamos golpeando el pecado en realidad. Esta es una trampa y una pérdida de tiempo. Y tercera característica, cualquier filosofía que sitúe el yo en el centro. Y para usted ser cristiano, usted tiene que ser autodisciplinado. Usted tiene que tener fuerza de voluntad. Usted tiene que rechazar el pecado. Usted tiene que hacer esto. Usted tiene que hacer lo otro. Estamos en muy mal camino. Dice un autor, si nuestras metas son la autodisciplina, la autoconciencia, la autorrealización,
la autoayuda, probablemente acabaremos en la autoadoración. Porque el legalismo, en el fondo, eso es lo que hace. Te dice, wow, mira que yo cumplo con tales cosas, yo hago tales cosas, yo estoy dejando tales cosas. El cristianismo no te dice eso. El cristianismo no te dice que tú tienes que hacer estas cosas. No, es que Dios va a obrar en ti esta cosa. Y es verdad que te llama a dejar el pecado, te llama a vestirte del hombre nuevo y despojarte del viejo hombre, te llama a renunciar al pecado, porque no estamos negando estas cosas, eso está en las Escrituras. Pero la forma en que sucede es la siguiente manera: todo te es dado. Por eso decía San Agustín, Señor, dame lo que pide y pídeme lo que quieras. Porque Dios es quien nos da para nosotros poderle devolver. En la obediencia que Él pide de nosotros, Él es quien nos ayuda en producir el querer como el hacer por su buena voluntad. En Cristo nosotros recibimos perdón, pero también recibimos reconciliación, recibimos aceptación todos los días en su mesa, a pesar de lo que hagamos, pero también recibimos, lo más importante, transformación desde adentro para afuera, porque depositó el Espíritu Santo en nosotros, nos dio una nueva naturaleza, una nueva mente, unas nuevas inclinaciones, y Él es que trabaja en nosotros de adentro para afuera. Si yo intento ser santo sobre mis propios esfuerzos, voy a fracasar una y otra vez. Pero si intento ser santo con la ayuda del Señor, con la asistencia del Espíritu Santo, en oración, dependencia de Dios, entonces que yo voy a ver frutos verdaderos en mi vida. El centro mío no debe de ser qué hago o qué dejo de hacer. El centro mío es cómo soy más como Cristo y me acerco más al Señor. Cuando nosotros invocamos, John Owen tiene un libro que se llama La mortificación del pecado, y él habla de algo en particular que es un peligro que veo muchas veces en los cristianos. Nosotros nos enfocamos en un pecado que odiamos y despreciamos, porque ese pecado nos hace la vida imposible. Pero realmente lo que estamos haciendo no es amando a Dios y despreciando el pecado en sí, sino la incomodidad que ese pecado me genera. Entonces ahí estamos perdiendo el tiempo, no estamos agradando a Dios realmente. Pero si lo que nosotros hacemos es mirar al Señor y querer ser más como Él, todos los pecados nos van a ser odiosos y feos. No solamente ese que me genera problemas o vergüenza pública o inconveniente, sino todo aquello que insulte a mi Señor. Entonces el desafío de hoy es esto. La falta de religión te dice, haz esto y haz aquello, pero el Evangelio te dice, Cristo ya lo hizo. Depende de Él, deleítate en Él, sumérgete en Él, y Él seguirá haciendo en ti y a través de ti. ¿Estás tú aferrado a Cristo o estás tratando de acercarte a Dios por tus propios medios? Si hoy tú mueres, y le he hecho esta pregunta a mucha gente cuando la estoy evangelizando, si hoy tú mueres y vas a la presencia de Dios, lo aprendí de un señor llamado John Kennedy en un libro sobre evangelismo explosivo. Si hoy tú mueres y vas a la presencia de Dios, y esto no va a ocurrir, pero imagínense que ocurra, y Dios te dice, ¿por qué razón tengo que dejarte entrar a mi presencia? Si tu respuesta es, yo no mato, yo no robo, yo no hago aquello, yo hice esto, yo hice lo otro, estás quemado, hermano. Porque la única respuesta correcta en ese lugar es, porque Cristo me dio, porque Cristo lo hizo, porque Él murió por mí, porque Él tomó mi lugar, porque Él pagó por mis pecados. Y sobre los méritos de Cristo, entonces Dios dice, ven, entra. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por una vez más hablarnos en esta mañana a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que ahora nos permita recordar estas cosas, porque aunque pueden sonar como que es un escenario que ocurre muy de vez en cuando, realmente es algo que nos vemos tentados día a día a enfrentar. Todos los días, Señor, nuestro corazón pecaminoso intenta agregar reglas, normas, qué hacer y qué no hacer para ser creyentes. Pero por favor, Señor, ayúdanos a recordar la suficiencia de Cristo. Cristo basta. Cristo es suficiente. Solo en Él está nuestro deleite. Ayúdanos, Señor, a mirar a Cristo cada día, a despertarnos y mirar a Cristo y a dormirnos mirando a Cristo. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.